Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Mi nombre es Adrián Garzón y soy especialista en e-commerce. Ayudo a dueños de tiendas online que tienen un WooCommerce, un PrestaShop, un Wix, un Magento a migrar a Shopify en tan solo 7 días, garantizado por contrato. En el caso de que ya tengas un Shopify, te ayuda a incrementar las ventas de tu tienda online sin que aumente la inversión publicitaria, haciendo una auditoría exhaustiva para mejorar la tasa de conversión. Básicamente hoy voy a ver ya esta pantalla por aquí que tenemos la infografía que he preparado, y es que muchas veces los dueños de tiendas online me preguntan que por qué su página web no aparece en Google, y muchas veces el motivo suele ser un poquito más de base y suele venir ya también incluso de la plataforma que hemos elegido para hacer e-commerce. Básicamente voy a hablar de algo que muy poca gente explica, y es la diferencia a nivel estructural en cuanto a SEO técnico que existe entre WooCommerce y Shopify. Voy a comparar estas plataformas porque a día de hoy me parece que son las punteras o las líderes en cuanto a desarrollo, por así decirlo, de e-commerce, por lo menos a nivel España, ¿no? Em, Básicamente, antes de entrar dentro de esta tabla comparativa, cuando hablamos de SEO técnico en e-commerce, no estamos hablando únicamente de palabras clave y las típicas cosas que hemos ido viendo a lo largo de los años y que más o menos todo el mundo que se dedica a esto conoce, sino que estamos hablando de la forma en la que Google rastrea nuestra tienda, por así decirlo, para indexarla dentro de su buscador, ¿no? Entonces, existen básicamente tres pilares fundamentales, que el primero es el que estamos viendo por aquí de las estructuras de las URLs, luego también la, digamos, arquitectura de toda la parte de categorías o colecciones y productos, y luego también el control técnico a nivel de datos estructurados, canonicals, sitemaps, velocidad y metadatos. Entonces, con esto claro, entramos dentro del primer bloque de contenido, que son las estructuras de las URLs. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a WooCommerce, que nos permite un control total de las URLs. Básicamente, no nos obliga, por así decirlo, a tener un prefijo forzado, y básicamente tenemos una estructura 100% personalizable. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos por aquí tutienda.com/zapatillas de running. ¿Vale? No tenemos ningún tipo de prefijo forzado. Esto supone una ventaja SEO a nivel importante, ¿no? Sin embargo, Shopify tenemos una serie de prefijos forzados, por ejemplo, el /products, /collections o /page, también incluso para las páginas a nivel de contenido. Esto lo que nos hace o lo que nos impide es tener un control total de la base a nivel de SEO, y nos hace tener dobles URLs para las variables. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Para el mismo producto, pues tenemos tutienda.com/products/zapatillas de running. ¿Vale? Entonces tenemos un duplicado potencial. Vamos ahora ya a la siguiente categoría, por así decirlo, o el siguiente punto clave a tener en cuenta, que es la arquitectura de categorías y colecciones. Vamos a comparar aquí WooCommerce con respecto a Shopify. Y bueno, aquí hay otra diferencia enorme que afecta a cómo Google entiende la relevancia de nuestra tienda online. Y es que WooCommerce utiliza el sistema de categorías de WordPress que permite crear una jerarquía real. Es decir, tenemos categorías principales, subcategorías, taxonomías, etcétera. Lo que significa que podemos crear una arquitectura web profunda y temáticamente coherente, que esto es lo que premia realmente a Google. Sin embargo, por ejemplo, ¿vale? Tenemos por aquí una categoría principal que se llama calzado, luego tenemos también por aquí las diferentes subcategorías que, por ejemplo, se llaman running, trail, lo que sea, ¿no? Fútbol, etcétera. Entonces, sí que tenemos una jerarquía real, que es lo que conocemos como el silo temático. Sin embargo, si nos vamos a Shopify, trabajamos directamente por colecciones, pero son completamente planas. No tenemos un nivel de categoría y subcategoría. Entonces, no existe realmente una jerarquía de subcategorías de forma nativa. Esto es algo que choca mucho a la gente que viene de trabajar con WooCommerce y pasa a Shopify, ¿no? De hecho, suele generar cierta incertidumbre, incluso duda, ¿no? Básicamente lo que podemos es simularla, este nivel de jerarquías, a través de aplicaciones o directamente en la navegación dentro del menú, creando categorías principales y subcategorías. Pero a nivel de URL y estructura interna, todo queda dentro del mismo nivel base. Vamos a tener esas capas de profundidad a nivel de jerarquía. Entonces, para un catálogo grande y diverso, esto puede suponer cierto tipo de impedimento a priori, ¿no? Entonces, digamos que para catálogos más amplios, WooCommerce te permite crear este tipo de jerarquías de una forma un poquito más nativa, por así decirlo. Vamos al siguiente punto, al tercero, que es el control sobre el SEO técnico. Esto es donde la diferencia se vuelve un poquito más técnica, pero también más importante, ¿no?
Básicamente, a nivel de esquema o esquema del marcado de esquema, los datos estructurados, un WooCommerce con herramientas o plugins como por ejemplo Yoast, Rank Math, etcétera, nos permite configurar el esquema para los distintos productos, reseñas, precios, preguntas frecuentes, etcétera, con un nivel de control bastante detallado y también sin tener mucho conocimiento en cuanto a programación, ¿no? Directamente con estas aplicaciones lo podemos hacer. Digamos que en Shopify tiene un esquema directamente integrado, pero es más limitado, porque está pensado para gente que a nivel técnica no tiene tanto conocimiento. Por lo tanto, tú sí que puedes llegar a personalizar estos datos estructurados, pero tienes que directamente editar este código Liquid, que es el lenguaje de programación, por así decirlo, de Shopify, ¿no? Entonces, se complica un poquito más, ¿vale? Es un poquito más técnico. Si vamos ahora en cuanto a Canonical Tags, bueno, básicamente, como os decía anteriormente, desde Shopify básicamente lo que hace es generarnos unas URLs duplicadas para los productos dentro de las colecciones. Y además añade canonicals automáticas. El problema es que esas canonicals a veces apuntan a una URL de la colección y no a la URL canonical que nosotros desearíamos, ¿no? En ese caso. Entonces, bueno, se vuelve un poquito más complicado. Sin embargo, con WooCommerce es un poco más, digamos, personalizable. Vamos con el siguiente punto, que es básicamente el sitemap, ¿vale? Dentro de WooCommerce, pues es un poquito más flexible y podemos, digamos, em, indicar qué queremos indexar, qué queremos excluir, todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, en Shopify el sitemap es un poquito más rígido y hay ciertas páginas que no se pueden excluir sin modificar código dentro del tema, que esto es un poco lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos ya con el último punto, es a nivel de velocidad, ¿vale? Y Core Web Vitals, bueno, aquí es donde Shopify gana la mayoría de los puntos, y es que Shopify, al ser una forma SaaS con una infraestructura propia y tiene un CDN global, pues bueno, básicamente la velocidad de carga es bastante rápida. Sin embargo, en WooCommerce, como hemos visto en otros vídeos, pues bueno, depende un poco del hosting que tengas contratado, si es compartido, si es propio, si lo tienes bien optimizado, si estás actualizando, etcétera, ¿no? Eso sí, una WooCommerce, una tienda online en WooCommerce bien optimizada, con un buen hosting, caché, etcétera, puede llegar a igualar o incluso superar, digamos, los ratings que presenta Shopify. Pero claro, tienes que tener todos estos puntos técnicos muy bien cubiertos o, vamos, sueles tener que delegar en un equipo técnico únicamente para ello. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, WooCommerce te ofrece más flexibilidad en cuanto a la ejecución, ¿vale? Un poquito más de control sin tener know-how de programación. Sin embargo, Shopify te permite bueno, despreocuparte de ciertas partes como los Core Web Vitals, ¿vale? Que ya de por sí están bastante bien a nivel de optimización. Sin embargo, si quieres llegar a personalizar ciertas cosas, pues necesitas de conocimientos un poquito más técnicos. Entonces, ¿cuál elegimos? Bien, llegamos aquí a la pregunta del millón, ¿no? WooCommerce, Shopify, a nivel SEO, ¿no? Mi recomendación es que elijas WooCommerce si tienes conocimientos técnicos o un equipo SEO realmente trabajando por detrás. Si tu catálogo es bastante grande y necesitas una jerarquía silo bastante profunda. Y luego también si quieres tener un control absoluto sobre cada uno de los elementos técnicos que se pueden trabajar a nivel SEO. También si estás dispuesto a invertir tiempo en dicha optimización de servidores, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante. Ahora, Shopify, básicamente, mi recomendación es si estás empezando sin recursos técnicos, ¿vale? Y quieres una buena solución robusta, sin necesidad de subcontratar en especialistas técnicos y quieres algo con más rapidez, sin ninguna duda Shopify es tu plataforma. Si tu catálogo es más mediano, por así decirlo, si no tienes tantos recursos técnicos y prefieres que la plataforma gestione todos estos aspectos de una forma base, que realmente está bastante bien, pero es una forma un poquito más base, y que la velocidad de despliegue eh, sea un poquito más rápida y la velocidad de carga, etcétera, sin necesidad de tú estar pendiente de los puntos que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, si eliges Shopify y tienes una mentalidad SEO bastante seria en ese sentido, vas a tener que trabajar un poquito más en toda la parte de estructura de contenidos, entrelazado, interlinking, etcétera, y compensar un poquito esas limitaciones con un poquito más de know-how a nivel técnico. Entonces, si te ha gustado este vídeo,
te ha parecido interesante, si quieres que te facilite esta infografía, déjamelo aquí en los comentarios. Me puedes también comentar por Instagram, @garzonadrianecom, y estaré encantado de facilitártela. Y nada, quería comentar un poquito más a nivel SEO, ¿vale? Porque siempre hablamos a nivel de migraciones un poco más genéricas, pero a nivel SEO es como que nunca habíamos llegado a profundizar un poquito más y me parecía interesante hacerlo pues con una tabla, una infografía un poquito más detallada, ¿no? Concretamente con estas dos plataformas. Si te ha gustado este vídeo, se agradece un like, una suscripción, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.